Otro aspecto dentro de la gestión de la comunicación o de la conexión es el aspecto relacionado al cierre de la conexión. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mostrar cómo el cliente y el servidor interactúan para garantizar el cierre de la conexión. En este caso, entonces, vamos a tener en cuenta un bit dentro del encabezado del segmento que se conoce como el bit fin, donde el bit fin lo que está diciendo es que una parte desea comenzar el cierre de la comunicación. Quien recibe el fin, entonces debe responder con un acknowledge. Y cuando se recibe ese acknowledge, entonces ya se comienza el proceso de desconexión entre las partes. Vamos a ver a continuación un poco más en detalle esto. Bien. Entonces, imaginémonos que ya tenemos establecida una comunicación entre el cliente y el servidor y el cliente decide terminar la comunicación. Entonces, el cliente hace invocación de una función de cerrado de comunicación y él lo que coloca dentro del bit de fin en su segmento, en el encabezado de su segmento es A1 y coloca un identificador de su número de secuencia X. Lo que hace ahora entonces el receptor, en este caso el servidor, es que él reconoce ese número o ese segmento que le acabó de enviar el cliente y efectivamente reconoce entonces que ha comenzado un proceso de desconexión. Cuando el cliente comienza el cierre de la conexión, él no puede enviar más datos. Pero lo que sí puede suceder al lado del servidor es que él puede continuar enviando datos. Esto es muy importante porque lo que me está diciendo aquí es que una parte cierra la conexión, que es el cliente, pero el servidor probablemente todavía no está preparado para cerrar la conexión y necesita todavía datos que enviar hacia el lado del servidor, hacia el lado del cliente, perdón. ¿Qué pasa entonces ahí? El servidor puede enviar datos y una vez él está listo para terminar su conexión, él ya envía un segmento con el bit de fin en su encabezado puesto a 1 y número de secuencia Y. En este caso de acá el cliente ya entiende que el lado del servidor ha comenzado el proceso de desconexión, reconoce ese bit y termina la comunicación. Sin embargo, observen lo que pasa acá. Eh, una vez el cliente ha cerrado la comunicación, él espera un tiempo para ver si quedaron segmentos fluyendo en la red y espera por un tiempo equivalente a 2 veces el tiempo máximo de vida de un segmento en la red. Entonces él espera ese tiempo para lograr o hacer efectivamente la desconexión. Esto es lo que pasa como cuando usted está hablando por teléfono con alguien. Cuando usted habla con alguien y se quiere despedir, usted le dice, bueno, estamos hablando. Usted no cuelga inmediatamente, termina de decir estamos hablando. Usted espera que el otro extremo de la comunicación le diga, listo, nos vemos después. Porque puede suceder que si usted dice, bueno, estamos hablando y cuelga, el otro tuviera datos que decirle. Entonces usted lo que espera es una confirmación del otro extremo para cerrar la comunicación. Por eso es que cuando estamos haciendo la comunicación, la desconexión entre un cliente y un servidor, el comportamiento es bastante similar a como sucede con los humanos. Una parte comienza el proceso de desconexión y la otra parte también comienza el proceso de desconexión. Cuando ya las dos partes hacen los procesos de desconexión, efectivamente se cierran las comunicaciones entre un lado y el otro. Sin embargo, hay momentos en que cuando alguien dice voy a cerrar la comunicación, no puede enviar más datos. Y lo mismo pasa al lado del servidor. Cuando él dice voy a cerrar la comunicación, él ya no puede enviar más datos. Y de esta manera se garantiza que no se vayan a perder datos que se quieran enviar del servidor al cliente una vez ha comenzado el proceso de desconexión entre las partes.